Profe, Sí, no sé si ya tengas definido el día que se va a realizar el parcial. pues se supone que terminaríamos en la otra semana, día viernes, y yo lo pongo a la semana siguiente. Entonces, hay 2 días de esa semana, las dos sesiones, o se lo hacen el día martes o lo hacen el día viernes. ¿Sí? Ah, vale, profe. Bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Este ejercicio está relacionado con lo que nosotros vimos en la sesión anterior. Entonces, como yo digo, vamos a resolver este y es muy parecido. Entonces dice, los resultados de un experimento de difracción de rayos X con lambda igual a 0,7107 Armstrong muestran que ocurren picos difractados en los siguientes ángulos 2 teta: 2020, 2872, 3536, 4107, 4619, 5000. Parece que, bueno, aquí me tapa 5528 y 5942. Que tiene esta cantidad de picos: 1, 4, 5, 6, 7, tiene 8 picos. Entonces vamos a determinar solamente la parte A. Determine la estructura cristalina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien se acuerda de lo que nosotros hicimos en la clase anterior. ¿Qué hicimos en la clase anterior? Entonces, como tenemos los valores de 2 teta, si yo quiero identificar la estructura cristalina, entonces yo debo conocer los valores de seno cuadrado de teta de cada uno de los picos, y luego, lo que al tener los senos cuadrados de teta de los de picos a partir de los valores de 2 teta, entonces yo determino la relación del primer pico y el segundo pico para determinar, para ver si ese cociente de ese valor del primer pico y el segundo pico me da aproximadamente igual a 0,50 o me da 0,75. Si es 0,50 ya sabemos que es una estructura cristalina BCC, y si es 0,75 es una FCC. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos los valores de 2 teta, hallamos los valores de teta, luego seno teta y luego seno al cuadrado de teta para cada uno de los 8 picos, tal como hicimos en la sesión anterior. Entonces, ya después de que tenemos los valores de seno cuadrado de teta, entonces dividimos el primer pico sobre el segundo pico, y ahí es donde obtengo el valor de 0,50 o 0,75 y ya determino cuál es la estructura cristalina. Entonces, hagan eso. Yo a darles voy a pausar aquí Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces tenemos los valores de 2 teta, luego hallamos el valor de teta, o sea, para cada uno de los picos, o sea que 2 teta para el primer pico sería 2 teta igual a 20,20, luego para 28,72, 35,36, 41,07 hasta 59,42. Entonces nosotros haríamos todos esos valores, tendríamos todos esos valores, los senos de 2 teta. Aquí me simplifiqué el valor de teta y seno teta. Bueno, entonces miren, como ya tengo todos los senos cuadrados de teta a partir de los valores de 2 teta, entonces si yo quiero identificar cuál es la estructura cristalina, entonces divido seno cuadrado de teta del primer pico sobre seno cuadrado de teta del segundo pico. Y eso les va a dar a ustedes aproximadamente igual a ¿cuánto? ¿Yo?
0.5, profe. 0.50, correcto. ¿Sí? Bien, eso es. Entonces, ese es el valor que le da 0.5. Bueno, listo, esa es. Entonces, al tener ese valor de 0.5, ya sabemos que es una estructura cúbica cristalina centrada en el cuerpo, una PCC. Bueno, para ahí hay otros ejercicios ya con un nivel de profundidad mucho mayor. En algunas ocasiones le piden determinar a ustedes, como están aquí la parte que está en B y en C, los índices del plano que producen cada pico. Los índices del plano que contiene cada pico serían estos HKL, o sea, estos valores que están aquí. Según la tabla que nosotros tenemos, la tabla número 2, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, ahí, en la número 1, ¿cómo yo tengo que este número de picos? Miren, los números de picos yo los obtengo con el seno cuadrado de teta del primer valor, siempre seno cuadrado de teta de uno de los picos dividido el más pequeño, o sea, el primero. El seno cuadrado de teta sobre 0, porque usted viene aquí, 0,0308 es el valor más pequeño. Entonces, cada vez que yo tenga, pues 0, seno cuadrado de teta, o sea, 0,03 dividido 0,0308 dividido el mismo, pues me da 1. Luego para el segundo pico, entonces este es el seno cuadrado de teta, 0,0615 dividido 0,308. Entonces, cuando usted haga ese cociente, hágalo rapidito y verá que le va a dar como 1.99. Entonces lo aproxima y le da 2. Pues de esa manera, y cuando haga el del tercero, o sea, seno cuadrado de teta, que es 0,0922 dividido 0,0308, le va a dar 2,99. Entonces lo aproxima a 3. De esa manera usted haya los picos. Ahí determina y que coincidan pues con cada uno de los picos que están ahí. Y luego pues ya para tener estos h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado, pues ya ustedes saben que ahí es donde yo tengo que mirar si es una BCC o si es una FCC, donde la suma de los índices pues me tienen que dar todos pares o me tienen que dar todos impares. Entonces yo puedo terminar ahí. Bueno, listo muchachos, eso sería todo lo relacionado con difracción de rayos X. Entonces ya paramos ahí y entramos a otro tema. Química de la combustión. Entonces, cuando a mí me hablan de química de la combustión, si es la química, ustedes saben que es el estudio de la transformación, las propiedades y la transformación de la materia. Entonces, cuando hablamos de la química de la combustión, es una reacción química. Entonces, vamos a estudiar cada uno de los componentes de ese tipo específico de reacción química. Eso es lo que se refiere a química de la combustión. O sea, vamos a tener en cuenta todos los participantes que involucran una combustión. Entonces miren ustedes que esa es una reacción que está ahí, una reacción violenta, que nosotros la podemos llevar en muchas veces cuando, ahora con los que ha sucedido, cuando algo fue que afortunadamente no pasó como en la costa, cuando pues, se vandalizó la bomba y comenzaron a extraer gasolina. Afortunadamente pues no pasó a mayores, pero había podido suceder algo como esto y una explosión muy grande y pues pérdidas humanas hubieran sido pues en un momento dado pues todas las personas que estuvieran ahí alrededor, porque
porque es que lo malo es que en esas bombas, donde uno va a tanquear, ahí no hay solamente un tanque, ni dos tanques. Generalmente siempre hay un tanque para cada uno de los sitios de bombeo. Y hay otro que es extra que alimenta. Hay uno que lo tienen como en caso de que la gasolina se esté agotando, entonces mientras llega el suministro, lo comienzan a utilizar de ese. Entonces, cuando estalla uno, eso se forma una reacción casi en cadena. Y pues no solamente va a volar a metros lo que se encuentre ahí. ¿Por qué? Porque la gasolina es un líquido volátil, pero muy volátil. Ustedes nunca vayan a cometer el error de cuando hagan una fogata o estén en una reunión entre compañeros, que generalmente uno hace mucho eso cuando se va está en vacaciones, se acomodan los palos como al estilo como de chocitas, así inclinados, y después los encienden. Nunca vayan a cometer el error de echar la gasolina y acercarse como cuando uno va a encender el gas en la estufa, el gas domiciliario de nuestra estufa de nuestra casa. Porque usted agrega la cantidad de gasolina que ha agregado ahí, a esos troncos, es alta. Entonces, los vapores ya, como es un líquido muy volátil, entonces los alrededores casi a 1 metro o 1,5 metros, ya hay vapores de gasolina y cuando usted llega y enciende, esos que se encuentran a esa distancia ya hacen inflamación. Por eso es que la gente se quema. Ojo con eso. Por eso cuando se llega a una estación de gasolina, pues muchas veces nos dicen nosotros que apaguen el celular y arribamos a tanquear, se baja el que, ahí eso, ¿sabes? Se baja el que está el que va pues, a pagar en algunas ocasiones y los otros que vienen atrás, pues todos contentos y a veces hasta recibiendo o haciendo llamadas por celular. Eso es un peligro, muchachos. Porque ustedes saben que las radiaciones electromagnéticas traen energía. Y esos vapores de la gasolina, cuando se introduce la pistola al tanque, a la boca donde está el tanque, ahí ustedes observan como un espejismo. Esos son los vapores de la gasolina que está saliendo. Entonces, eso ahí puede causar una explosión. Por eso lo ideal es que cuando se va a tanquear, hay que abrir las puertas, no recibir llamadas. Y si usted llegó y va a salir del carro y ya han introducido la pistola dentro de la boca del tanque de la gasolina, cuando usted llegue y salga, agarre la mano y váyase con ella una distancia de unos 30 a 40 centímetros sin soltarla así, para que la estática de las cargas que usted tiene se queden sobre las puertas. Que muchas veces usted llega y sale, y por eso usted ha visto que cuando uno trabaja mucho con cargas, se la arrima un compañero y usted lo toca y le sale el rayito y siente el corrientazo. Ese mismo corrientazo quiere decir que usted está cargado estáticamente, entonces ese rayito puede producir la explosión. ¿Sí? Entonces no es mentira, no es gana de pegar. Y muchas veces en las bombas le dicen a las personas y la persona que está tanqueando le da esa recomendación y les queda bebiendo, ¿no? Porque llegan hasta lo insultan y lo tratan mal. Pero eso es, pero después de que pase la cosa, entonces ahí ya, pues ya, ¿para qué? Bueno, listo, muchachos. Entonces, esas son recomendaciones que tienen que hacer. Y cuando usted vaya a tanquear, pues trate de hacerlo, no lo vaya a hacer a mediodía, ni en verano, ya entre las 11:30 de la mañana, desde la tarde, perdón, y las 2:30, porque a esa hora las temperaturas son altas, la radiación ultravioleta es alta, entonces la gasolina se evapora y cuando usted va a tanquear, que muchas veces la medida pues no es muy buena, ¿no? Entonces eso no es mentira. Cambio en la mañana, pues no hay tanto calor, no hay mucha evaporación, entonces, bueno, todas son
son cositas, aunque algunos dicen que son algunos mitos, pero eso es cierto. Como cuando uno combina la gasolina, la extra, con la corriente, el motor tiene mejor funcionamiento, la gasolina rinde más. La mayoría de los carros ahora, cuando vienen en una velocidad de cuarta y pasan a tercera y luego pasan a segunda, ustedes escuchan cuando se va a dar una curva, los carros y el motor se escucha como un cascabeleo. Eso es debido a que el último tiempo, en la combustión, donde está la explosión, no es muy potente. Entonces el carro se queda sin fuerza. ¿Y eso debido a qué? Pues que es que el octanaje de la gasolina sigue siendo el mismo, pero como ya no es gasolina pura, sino que se ha mezclado con alcohol, con etanol, entonces eso tiene esa potencia en un momento dado. Entonces, ¿no? Cuando se va a viajar, pues es lo que tiene que hacer uno. O sea, uno va a tanquear, no le meta los 80 o los 90 mil solamente de gasolina corriente, sino que métale una parte extra y la verá que usted la gasolina le va a rendir más. Que cuando uno viaja, pasa de 120 kilómetros por hora, ahí es donde se comienza a consumir una cantidad de gasolina. ¿Sí? Bueno, entonces, como futuro ingeniero mecánico, va a tener cuenta de eso. Listo, muchachos, entonces vamos a entonces en esta química de la combustión, en el módulo 3, vamos a hablar de la combustión, de esta reacción específica de los tipos de reacciones químicas. Hay varios tipos de reacciones químicas, pero aquí vamos a entrar en la combustión, ¿sí? Porque esa es la que nosotros utilizamos para que nos produzca un trabajo. Toda esa energía que se libera, nosotros la utilizamos para realizar un trabajo. Entonces, como ustedes pueden observar, siempre una reacción de combustión genera calor, y ese calor nosotros lo utilizamos como es calor es una forma de energía y genera esa llama de un color. Entonces, eso es característico de una reacción de combustión, el calor y el color. Entonces, miremos una introducción aquí, pequeña, que nos va a servir. Como dice ahí, la humanidad ha utilizado desde su existencia esa R sub X, que es para no escribir reacciones. La forma como en química simplificamos una reacción. Es R sub X química, reacciones químicas, para producir energía, ya que nosotros, a través de las partes primitivas, hemos utilizado ustedes no lo crean, las reacciones de combustión. Y aquí, pues, las que más conocemos en la actualidad son combustión de madera o carbón, y estas son productos de combustibles, pues, hacemos la tala indiscriminada de bosque, que todavía se hace, el carbón, pues, cuando hacemos las extracciones de las entrañas de la tierra, y, pues, muchos de los motores de naves espaciales y de aviones. Entonces, eso es lo que crea, pues, esa reacción de reacciones. Ahí tienen una buena aplicación en eso. Es como de la humanidad pues ha utilizado eso desde tiempos prehistóricos. Miren que antes, ustedes saben que los cavernícolas, los primeros Homo sapiens, generalmente pues ellos consumían los animales para su alimentación, pero se los consumían crudos. Y por esas cosas de la vida, como dice una eureka, perdón, que me lo encontré que no estaba buscando y encontré esa solución. Entonces ellos se dieron cuenta de que, por ejemplo, se produjo un incendio y pues en esa zona donde se produjo un incendio pues había muchos animales donde iban a cazar, y cuando ellos, después de que ya se apagaba el incendio, iban y pasaban y encontraban muchos animales carbonizados, quemados. Y ellos pues de una u otra pues no pues los utilizaban para su alimentación, se los llevaban. Y ahí se dieron cuenta de que la carne tenía un sabor diferente, y ahí se comenzó para hacer entonces con aquel morodazado. Entonces ya ellos sabían que el fuego tenía esa característica. Entonces, donde había fuego, ellos trataban de agarrar una parte de esa ahí, tratar de conservarla, hasta que pudieron, pues, irse ellos mismos producir su fuego. Cuando hay una persona, pues, que tenía
la habilidad de poderlo conservar, pues él solamente viviera para eso, para conservar eso. Era lo único que tenían, entonces era una persona que era muy protegida en la tribu. Bueno, mire, aquí en esta imagen que está a la derecha, ahí está el triángulo de la combustión. Solamente se necesita, esos son los tres elementos que necesitan para que se produzca una reacción de combustión. La mayoría, dependiendo de los productos, pues generalmente los productos que se producen casi son los mismos, pero dependiendo de la concentración de los gases que se liberen, ahí se da pues la explosión, ¿no?, del combustible. Entonces, primero el combustible. Se necesita un agente oxidante, sea presencia de oxígeno, y el oxígeno lo tenemos gratis, se encuentra en la atmósfera, una mezcla del aire, o sea que ese está presente. Tenemos el combustible que lo colocamos ahí, y no es sino que tengamos algo que produzca calor, llama, o produzca una chispa, para que se unan estos dos y ahí tenga la reacción de combustible. Entonces, hay que tener mucho, por eso, cuando se dan precauciones, los reactivos químicos, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con lo otro, porque pues, ya el aire está presente, o sea, no es sino tener dos de ellos para que se produzca la reacción de combustible. Vamos a centrarnos ahora, ¿sí? Una pregunta, ¿la gasolina se enciende por temperatura? O sea, si por ejemplo yo pongo el líquido a cierta cantidad de grados, ¿él se enciende o solamente es por chispa? No, ella, no, si usted tiene gasolina y la temperatura está por encima de 80, 70 grados centígrados, mejor dicho, cuando usted enciende un fósforo y la temperatura no es muy grande, esa llama es suficiente para que ella se inflame, sea reaccione. Tal como ustedes ven en las películas, eso no es mentira. No es sino que tenga usted eso, o esas bengalas también, como esos, inmediatamente en una temperatura y todo. No, la mejor ejemplo es un fósforo. Cuando usted tenga el líquido de gasolina ahí regado y le tire el fósforo, ahí ya se mismo forma la reacción. No necesita temperaturas muy grandes. Entonces, la combustión, como dice ahí, es una oxidación violenta. Desprende energía en forma de calor y luz. ¿Por qué se dice que es una oxidación violenta? ¿Qué es una oxidación? En la próxima semana pues vamos a tener la posibilidad, pues les voy a explicar qué es oxidación, qué es reducción, cuando entremos a la última parte. Pues ahí les voy a explicar que la oxidación es una pérdida de electrones. O sea, la oxidación es degradación, en otras palabras, de los compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos o inorgánicos. Eso se debe a que hay compuestos que cuando reaccionan cambian, o sea, ya no es el mismo compuesto, sino que forma uno mucho más grande, otro más pequeño, entonces eso hace que ganen electrones o pierdan electrones. A eso es lo que es una oxidación, entonces violenta. ¿Y violenta por qué? Que los elementos que se forman generalmente son gases. ¿Sí? Entonces siempre que usted observe calor y luz, lo que estoy perdiendo, eso es una reacción de combustión. Por ahí dice la combustión. Como decir aquí, es una reacción violenta que desprende energía en forma de calor y luz. Ahora, dice que los principales productos de quién, de la reacción de combustión, son el dióxido de carbono, CO2, y el vapor de agua, H2O, y la energía pues que sale en forma de calor. ¿Sí? Estos son los productos de una reacción de combustión. Ya que en las reacciones que nosotros vamos a trabajar, para sea el combustible sea en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Entonces, cada vez que se lleva a cabo una reacción de combustión, estos son los productos de la combustión: dióxido de carbono, vapor de agua y la energía pues que está liberando. Esto la vamos a sentir en forma de calor.
Entonces, cuando tengamos una reacción química, los ejercicios que vamos a resolver, ustedes saben que esos señores deben aparecer siempre en los productos. No si no me dan el agua, ahí lo tienen que colocar, porque esos son los principales productos. Ya cuando el compuesto, que es el combustible, se descompone, o sea, se le produce la oxidación, entonces se va a degradar a formar otros compuestos. Dióxido de carbono, vapor de agua y energía en forma de calor. ¿Estamos? Eso no les puedo olvidar. Aquí tenemos los componentes de una reacción química. Entonces, una reacción química yo la puedo representar por medio de una ecuación química. ¿Sí? Ojo, miren lo que les estoy diciendo. Una reacción química yo la puedo representar por medio de una ecuación química. Entonces, las ecuaciones químicas pueden variar. ¿Por qué? Porque va a depender de los componentes. ¿Cuáles componentes? Unos se van a denominar reactivos. En esta reacción que les estoy mostrando aquí, ¿cuáles son los reactivos? Los reactivos son las sustancias que dan inicio a la reacción. Esos son conceptos pues que son presaberes que yo sé que ustedes los deben tener por su formación básica secundaria en el bachillerato, y que es muy importante para poder cada vez que me hablen de la combustión. La combustión sí, pues es una reacción. Y esa reacción va a tener reactivos, sustancias que dan inicio a la reacción. ¿Cuáles son? En esta reacción que estamos representando aquí en la parte superior derecha, tenemos el oxígeno y el metano. Esos son los reactivos. Esas son las sustancias que van a interactuar. Entonces, cuando ellos llegan, como tenemos oxígeno y tenemos el metano, en cuenta ustedes que es una, como si fuera el gas que nosotros tenemos, el gas que vamos a quemar. El oxígeno, ¿dónde se encuentra? En el aire. Y pues tenemos el metano, que es el gas que vamos a utilizar. Entonces, simplemente nos falta utilizarle la llama o la chispa para que se lleve a cabo la reacción química. Entonces, inmediatamente se le coloca la chispa, se produce la reacción de combustión. Y en esa reacción de combustión, todo el oxígeno que se encontraba en los dos reactivos va a aparecer en los productos. Entonces, este compuesto metano, todo el carbono que se encuentra ahí, en este compuesto, se va a formar el dióxido de carbono. O sea, todo el carbono que estaba aquí en el CH4 se va a transformar en CO2, que es el dióxido de carbono. Todo el carbono que estaba aquí, ya ese es el combustible. Se va a transformar en CO2. Y todo el hidrógeno que estaba aquí en el CH4, ya ese CH4 se va a transformar en agua. Y aquí en el agua tenemos todos los hidrógenos. Por eso son los dos principales en la combustión. Esto es lo que hay que tener en cuenta y lo principal. Entonces, miren, acá ya está, el dióxido de carbono y vapor de agua, y pues sale la luz en forma de calor. Miren, la reacción, ahora ya entramos en la reacción de combustión. Entonces, recuerden, una reacción química se puede representar por medio de una ecuación química, y una ecuación química tiene reactivos que dan inicio a la reacción y los productos que son los que se obtienen después de la reacción. Siempre los productos son diferentes a los reactivos que los formaron. O sea que si en los productos me aparece uno de los señores que yo utilicé como reactivo, entonces quiere decir que ese producto, ese reactivo no reaccionó, bueno, en alguna. O si los dos me aparecen en los productos, no se llevó a cabo la reacción química. ¿Sí? Por eso se dice que los productos son compuestos diferentes a los reactivos, a las sustancias originales. Eso es lo que indica una reacción química, que tiene esos componentes. De las reacciones de combustión, es la reacción exotérmica. Exotérmica porque como libera
calor. Entonces, todas las reacciones que yo realice y que me libere calor, entonces se denominan reacciones exotérmicas. De una sustancia o mezcla de sustancias llamada combustible con el oxígeno. ¿Sí? Entonces, se denomina una reacción de combustión a la sustancia o mezcla del combustible que yo estoy utilizando cuando reacciona con el oxígeno. Entonces, eso me va a producir dióxido de carbono, vapor de agua y la liberación de la luz en forma de energía. Esto es lo principal de una reacción de combustión. Su característica: formación de una llama, masa gaseosa incandescente que emite luz y calor, y está en contacto con las sustancias combustibles. Esas son las características de ella. Se puede combinarse directamente con el oxígeno o una mezcla de sustancias que contengan oxígeno, llamada comburente. Entonces, ese es el otro componente de los reactivos. El primero es el combustible, ¿sí? Y el segundo es el comburente. El combustible es el que se va a degradar y el comburente es el que va a ayudar a consumir todo ese combustible. El comburente generalmente es el oxígeno. Ese lo encontramos en el aire. Está a nuestro alrededor. El combustible con el comburente común es el aire atmosférico. Ahora nos vamos a dar cuenta pues, que el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno, en unos porcentajes altos de nitrógeno y oxígeno, en una pequeña cantidad de, pues ya casi el 1% de la mezcla del 100% de los gases que componen el aire, pues va a ser dióxido de carbono, vapor de agua, gases nobles y otros que se encuentran en pequeñas cantidades, ¿sí? Prácticamente. Bueno. Entonces, esa reacción entre ese combustible y ese comburente originan por las sustancias gaseosas como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Esos son los productos. Entonces, siempre en la reacción de combustión, así me vuelvo a cansar, contiene uno, que es el combustible, y la sustancia, o sea, puede ser una sola sustancia o puede ser una mezcla. Lo mismo en el oxígeno. Puede ser una mezcla de sustancias o solamente el oxígeno sólido. Pero mientras ellos llegan y se unan y den luz, dióxido de carbono y vapor de agua, es una reacción de combustible. Los productos de la combustión, aquí ya comenzamos con los nombres que hay estos son los que aparecen en los enunciados de los problemas que vamos a ver. Son denominados productos, humos o gases de combustión. Entonces yo puedo resolver un ejercicio que ya la siguiente combustión de tal combustible semejantes compuestos y que reacciona con una cantidad de oxígeno seco, tan, este y lo otro, y me dice determine los humos, o determine los gases de combustión, o determine los productos. Entonces cualquiera de los tres está relacionados con el dióxido de carbono y el vapor de agua. Bueno. Miren ustedes, estas cositas por ejemplo están aquí resaltadas. El combustible solo reacciona con el oxígeno y no con el nitrógeno, el otro componente del aire. ¿Sí? ¿Eso qué me está indicando? De que cuando yo tenga la mezcla, o sea, tengo una caldera, ¿de acuerdo? Una caldera. Y dentro de la caldera tengo el combustible, puede ser madera. Hagan de cuenta ustedes sus nombres. Y pues, en esa bóveda, en los hornos, generalmente hay una entrada y una salida. O sea, por ahí está entrando una buena cantidad de oxígeno. Y luego, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como introducimos, decimos oxígeno, no
le metemos oxígeno con una pipa de agua de las que están escasas ahora para las UCI, no. Le metemos aire. Sí, porque cuando usted observa un horno esos de barro, ellos tienen el huequito donde se introduce y se saca todo el material que se va a calentar, donde allá adentro donde están los maderos ya. Entonces ahí está el aire presente, y el aire pues contiene oxígeno y nitrógeno. Pero todo ese aire que está entrando a la caldera, al horno o a la cámara de combustión contiene oxígeno y nitrógeno. Y el combustible solamente va a reaccionar con el oxígeno. Eso quiere decir que el nitrógeno, tal como entra a la cámara, vuelve y sale. La cantidad que entra es igual a la que sale. Ojo con eso. Es algo que tienen que tener ustedes en cuenta y colocar ahí. Atención, recordar, no olvidar. El combustible solamente reacciona con el oxígeno y no con el nitrógeno. O sea que la cantidad de nitrógeno que entra es igual a la cantidad que sale. La reacción para que se balanceen las masas. O sea que el nitrógeno es inerte. El nitrógeno del aire pasará totalmente a los productos de combustión sin reaccionar. Aquí esta direccioncita que tengo aquí es cómo funcionan los motores, pues lo que tenemos en la actualidad, si son en B y todas las modificaciones que tienen. Voy a abrir un momentito aquí para que se enteren ustedes bastante. ¿Sí? Los motores de UHV, toda la tecnología que nosotros vemos que nos fascinan en los carros, porque cuando están en las muestras, ¿sí? Estos son los diseños que tienen en los tiempos de la válvula y todo eso, cómo se ha distribuido, cómo se ha diseñado el cigüeñal y las válvulas, las características que tienen. ¿Sí? Y algunos de ellos que tienen, hasta no, este es que miren que el de acá es OHB. Y aquí están las siglas de cada uno de ellos. Overhead válvula, ya. Válvula de cabeza principal y todo eso está relacionado con las válvulas. Miren, acá está la otra. Este ya es un SOHC. OHC. Entonces, eso es lo que marca la tecnología, la diferencia en los motores que los carros que nosotros compramos en la actualidad. Entonces, miren que ya en algunos el árbol, las válvulas están muy cercanas, el árbol de leva también, entonces ya en este cambia un poco, las válvulas están un poco más separadas y las válvulas, los pistones están más corticos que el anterior. ¿Sí? Entonces, todo eso marca tecnología y es lo que le da potencia al carro. Bueno, ahí está. Sí, pues esto no hay problema porque si usted lo quiere en español, pues simplemente le da ahí y le aparece la traducción. Eso. Bueno, es lo que yo les digo, simplemente entrar y ahí eso lo actualiza a uno. Son lecturas cortas, no muy largas, pero no sirve. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros la reacción de combustión. Tenemos el combustible. ¿Qué combustible tenemos ahí? Tenemos EXHY, ¿sí? O sea que ese es un compuesto orgánico. ¿Qué diferencia un compuesto orgánico a un compuesto inorgánico? Los compuestos orgánicos siempre contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre en sus fórmulas. Eso es un compuesto orgánico. Mínimo contiene, señores, o sea, el famoso CHON PS que yo le llamo. CHON PS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, el P y el azufre que es S. Entonces aquí pues tiene carbono, tiene hidrógeno, una cantidad X y una cantidad Y, reacciona
reacciona con el oxígeno y se forma el dióxido de carbono, el vapor de agua y este delta H, que es la energía que se está liberando. Y me genera pues esto que nosotros tenemos aquí. Estos son así están cada uno por separados. Los TXHY, el oxígeno, que está todo lo que está alrededor de el aire que lo está volviendo, cerca del fósforo y se enciende. Y se libera dióxido de carbono y vapor de agua. Y la luz que me está dando ahí. Entonces, esto es muy importante la vida de combustión. Bueno, esto es lo que sucede cuando estamos en el cuarto tiempo de la combustión. O sea, cuando entra la gasolina y se somete a presión, la válvula casi se cierra, entonces se produce la explosión y ahí es donde el carro coge esa potencia. Entonces, dependiendo del tamaño de las cámaras, pues así mismo, pues los 3200, 1.8, 2.0, 2.5, 3 y pico, bueno, va a tener más, piensen en eso, vamos a hacer la diferencia. Esta parte de los combustibles comerciales y artificiales, pues los voy a dar a ustedes para que lo lean. No, pues me voy a centrar en ellos, no me voy a demorar mucho, pero lo importante aquí es que hay combustibles comerciales y hay combustibles artificiales o secundarios. Es como siempre, los artificiales o secundarios son los que nosotros generamos. Los tenemos ahí y los aprovechamos. Por ejemplo, miren los combustibles comerciales naturales o primarios. Eso es lo que encontramos en la naturaleza. Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases. Si son sólidos, pues tenemos aquí carbono, madera, biomasa de algunos metales, el costo muy elevado del uranio, que es radioactivo, genera la fisión, las reacciones nucleares, los líquidos como el petróleo, sus derivados, pues se someten cuando entran a las torres de destilación y entonces ahí, con base en las diferentes temperaturas, se separan sus derivados. Bueno, y gases, pues gas natural, gas licuado de petróleo, es un gas a presión. Y los otros, y ya los artificiales, como el coque. ¿El coque qué es? Es como un ámbito que es una roca. Generalmente, bueno, ahora las líneas férreas, donde pasaba el tren, donde estaban los troncos, que son los que soportan los rieles, esa separación entre ellos le agregaban ese carbón mineral. Y es un carbón, pues, como dice, destilado de carbón de hulla, esto pues se somete a alta temperatura y ese funde, pasa al estado sólido, al estado líquido y luego se destila. Y ahí donde obtiene ese destilado de carbón de hulla. Ya que este sólido se funde. Carbón vegetal, destilado de madera. Ya que se agarra este carbón vegetal o se agarra un trozo de madera y se calienta a 250 grados centígrados, entonces se pasa al estado líquido. Y ahí se comienza a destilar, a separar componentes por disminución de temperatura. También pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Alcoholes, destilados de la biomasa. Cuando se habla de la biomasa es porque una biomasa es que de un ser vivo. Puede ser de un microorganismo, puede ser de un vegetal. Entonces se tiene una cantidad determinada de él y luego pues se incrementa la temperatura y comienzan a extraerse como cuando yo agarro una planta que sea aromática, la corto, entonces puedo utilizar las flores, el tronco, las ramas o las hojas. Y en cada una de ellas llevo y las macero bien y después la puedo destilar. Entonces, cuando comienzo a destilar, entonces por vapor, a arrastre de vapor, comienzo a extraerle sustancias que están son componentes de ellas. Bueno. Gaseosa, pues destilado de madera, sabemos como lo que vimos anteriormente. Esto pues para en algunas ocasiones, aquí están como se utilizan las aplicaciones que tienen las reacciones de combustión en los cohetes.
uno de sus, pues de líquido, pues de sólido. Las plataformas de lanzamiento y lo que nos forma la reacción de combustión para que la propulsión a los tanques que están acá afuera. Estos son los que hacen esas reacciones para poder darle la fuerza suficiente para que se venza la fuerza de atracción y esta nave que tienen esos peces grandes puedan salir de la atmósfera, cada una de las 5 capas que se ponen hasta que se joden en la atmósfera. ¿Sí? Definiciones y conceptos. O sea, en esta media hora terminamos ya lo que nos hace falta para que en la próxima clase todo el mundo tabla periódica, calculadora y papel y lápiz. Si vamos a comenzar a hacer cálculos. ¿Sí? Bueno, entonces, comburente ya sabemos, el comburente es el agente que aporta el oxígeno a una reacción de combustión. Ya sabemos que la fuente más usual y económica es el oxígeno disponible en el aire. Entonces, cuando yo estoy resolviendo un ejercicio y involucro una reacción de combustión, como dice ahí, estos conceptos son los importantes. ¿Por qué? Porque esas son las preguntas que me determine la cantidad de aire teórico o cuál es la cantidad de aire requerido. Entonces, eso, si usted sabe qué es aire teórico, qué es aire requerido, entonces no va a tener problemas para darle solución a la pregunta que le están haciendo. ¿Sí? Pues ahí está. El aire teórico o requerido es la cantidad de aire que contiene el oxígeno teórico. Diría uno, no, pues medio casi lo mismo. El aire teórico o requerido es la cantidad de aire que contiene el oxígeno teórico requerido. Entonces, ¿qué significa eso? Me está diciendo que cuando yo tengo un combustible, sea sólido, sea líquido, sea gaseoso, para que ese combustible se consuma totalmente, debe tener la cantidad de aire necesaria para que suministre el oxígeno y ese combustible reaccione totalmente. A eso es lo que se refiere. O sea, dice, es la cantidad de aire que contiene el oxígeno teórico. ¿Y qué es el oxígeno teórico? Es la cantidad de oxígeno mínimo que debe haber en la reacción para que reaccione todo el combustible. Eso se denomina teórico. Si esa cantidad de aire es muy pequeña, pues de hecho no me va a reaccionar todo el combustible. Lo más seguro es que apenas se acabe el oxígeno, pues se termina la reacción, porque pues, el combustible con quién va a reaccionar. A eso es lo que se refiere. Es decir, se dan cuenta que oxígeno teórico. Y aquí son los moles de oxígeno que se necesitan para efectuar la combustión completa del combustible en el reactor, suponiendo que todo el carbono del combustible se oxida para formar dióxido de carbono y todo el hidrógeno se oxida para formar carbono. Siempre el oxígeno teórico son la cantidad de, como dice aquí, moles, o gramos, o miligramos, o litros del oxígeno que yo necesite mínimo para que me reaccione todo el combustible. Exceso de aire es la cantidad de aire en exceso con respecto al teórico o requerido para una combustión completa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo el aire teórico, entonces yo sé que ahí está, en esa cantidad de aire que voy a suministrar, ahí tengo todo el oxígeno que necesito para que me reaccione todo el combustible. Pero cuando yo tengo aire en exceso, sea más de lo que yo necesito, entonces lo más seguro es que voy a tener mucho oxígeno y pues de hecho voy a estar desperdiciando. ¿Por qué? Porque como voy a tener en exceso, entonces una parte
se va a gastar en lo que voy a consumir y la otra pues me va a sobrar, o sea, me va a aparecer en los productos. Después dice, es esto de ahí, o sea, tiene más de la cantidad de oxígeno que yo necesito, en otras palabras. Y ahí está como se pueden ver, calcular esas relaciones de porcentaje de exceso de aire, cada una de ellas. O sea, yo debo conocer la cantidad de oxígeno que entra en el proceso, la cantidad que requiero, y dividido eso y multiplicado por 100, entonces tengo la composición en base seca o análisis de Orsa. Entonces, vamos a ver qué quiere decir eso. Es la composición de todos los gases que resultan del proceso de combustión sin incluir el vapor de agua. Eso quiere decir que yo tengo mi reacción de combustión. ¿Sí? En esa reacción de combustión, dependiendo del tipo de combustible, yo voy a tener dióxido de carbono, vapor de agua y otros compuestos que me van a aparecer en los productos. Pero cuando ustedes me dicen composición en base seca, cada vez que me pidan composición en base seca, quiere decir que tengo en cuenta todos los productos menos el agua. O sea que no lo debo incluir. Cuando usted dice en base seca es como usted tiene algo que lo quiere secar. Cuando usted deshidrata algo, le quita la cantidad de agua. Entonces ya todo va a quedar seco. A veces es que en base seca. Y composición en base húmeda, pues se involucra lo que tenga agua. Es la composición de todos los gases que resultan del proceso de combustión, incluyendo el vapor de agua. ¿Sí? Ya cuando me digan aquí, calcule la composición de los gases en base seca, yo sé que si me da dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y otro, entonces yo solamente tengo el nitrógeno y el dióxido de carbono. El agua no lo involucro. Eso les digo, es muy importante tenerlo en cuenta porque me lo van a pedir en los textos. Y aquí ya para tipos de combustión, entonces nosotros sabemos que pueden haber como una combustión completa, una combustión incompleta y una combustión estequiométrica o teórica. ¿Cuál es la diferencia? Una combustión completa ocurre cuando las sustancias combustibles reaccionan hasta el máximo grado posible de oxidación. En este caso no habrá presencia de sustancias combustibles en los productos o humo de la reacción. Entonces, esa es una reacción completa. Quiere decir que cuando yo tengo mi combustible, le agregué la cantidad de oxígeno teórico necesario, entonces todo ese oxígeno se consumió, toda esa cantidad de combustible se consumió y solamente me dieron los productos dióxido de carbono, vapor de agua. Esos van a ser los gases que se me van a formar. Y la cantidad de energía que se liberó. Esa es una reacción completa. No va a sobrar absolutamente nada. Combustión incompleta se produce cuando no se alcance el grado máximo de oxidación. O sea, el combustible no reaccionó totalmente, quedó una parte. ¿Por qué no? La presencia de oxígeno era insuficiente. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que va a aparecer combustible en los productos, además de el dióxido de carbono y el vapor de agua que se produjeron cuando había una cantidad de oxígeno determinada. Esa es una reacción incompleta. Por eso nosotros vemos que cuando la llama en nuestros gases domiciliarios es de color azul, la reacción es completa. Todo el gas natural se está produciendo en dióxido de carbono y vapor de agua. Vapor de agua no lo vemos, pero el dióxido de carbono sí. Y nosotros observamos que arriba, donde está la estufa en el techo, generalmente esa parte se pone negra, o observamos que se forma un hollín encima de los recipientes en la cocina, en la parte superior. Este es el dióxido de carbono que se ha depositado. Bueno. Y una combustión estequiométrica o teórica es la combustión que lleva a cabo con la cantidad mínima de aire para que no exista sustancias combustibles de los gases de reacción. Entonces, esa es una reacción estequiométrica, o sea, que ahí cuando es estequiométrica son cantidades exactas que yo suministro para que no haya en los productos ni oxígeno ni combustible. Entonces, esos conceptos es muy importante tenerlos en cuenta y es los tipos
ejercicios, ahí nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a las preguntas, si la combustión es completa, es incompleta o es igual. Listo. Entonces, miren, esta parte de acá, pues ya en el exceso de aire, pues ya sabemos que hay más cantidad de oxígeno, el aire que está suministrando, y en este, pues hay efecto oxígeno. Si hay más cantidad de, de aire, entonces eso quiere decir que voy a tener mucho oxígeno. Entonces me va a reaccionar todo el combustible y me va a sobrar oxígeno. Entonces me va a aparecer oxígeno en los productos. Y en esta combustión con defecto de aire, pues quiere decir que se me va a agotar todo el oxígeno, se va a acabar y me va a quedar, una parte me va a reaccionar y otra parte de combustible me va a quedar. Entonces me va a aparecer. ¿Qué refiere eso? Esta es la relación que vamos a manejar nosotros, la relación molar de nitrógeno y oxígeno del aire. O sea que es la relación volumétrica es la misma. Bueno, entonces miren, resulta que el aire tiene varios componentes, es decir, está formado por varios gases, pero de todos los gases que lo componen, los que se encuentran en mayor cantidad son el nitrógeno y el oxígeno. Miren que el nitrógeno está en un 79% y el oxígeno en un 21%. Entonces, ¿eso qué me está indicando? Así me queda 1%, ¿sí? 1% de otros gases. Y los otros gases van a ser vapor de agua, monóxido de carbono, o sea, CO, gases nobles u otros gases que se encuentran en pequeñas cantidades. O sea, pero el oxígeno que nosotros respiramos tiene esta composición. Esa es la relación entre oxígeno y nitrógeno que nos permite a nosotros sobrevivir. En el momento en que se cambien esas relaciones, comenzamos a tener problemas de respiración. Es ahí donde tenemos que utilizar pues, trajes especiales o máscaras para poder respirar. Por eso es cuando observan en las películas o entran a un lugar, entonces hay que saber medir la composición. Siempre debe ser 79 a 21. Entonces eso va a 3.76. 3.76, me está yendo aquí la relación anterior, pone de manifiesto que por cada mol de oxígeno presente en el aire, existen 3,36 moles de nitrógeno. Por cada mol de oxígeno hay 3,76 de nitrógeno. O por cada 3.76 moles de nitrógeno hay una mol de oxígeno. Entonces ya sabemos de dónde aparece este 3,76. Ya es la relación nitrógeno-oxígeno que hay en la mezcla de aire. Entonces miren que cuando el aire reacciona con el combustible, entonces reacciona es esta cantidad de oxígeno y la de nitrógeno, así como entró el 79% y vuelve y sale, o otros 3 puntos. Entonces miremos aquí ya, vamos a entrar a terminar. Esta es una de las reacciones comunes que nosotros pues vamos a trabajar y aquí pues me van a dar una serie de valores que después nosotros los vamos a interpretar para ver si vamos a resolver. Como ejemplo de combustión de un hidrocarburo, consideremos el caso de la gasolina típica, de 8H18, o sea, ese es el combustible. Y el aire, pues ya sabemos, contiene nitrógeno y oxígeno. Y los productos pues van a ser dióxido de carbono, vapor de agua. Pues cada vez,
tenemos el combustible, tenemos el oxígeno. No miren los numeritos que están ahí en los coeficientes estequiométricos. Ya les voy a decir de dónde salen. Miren que toda esta parte que está aquí, 12.5 por O2 más 12.5 por 3.76 por N2, todo lo relacionado con el aire, o sea, lo que se encuentra aquí. Todo lo que se encuentra aquí. Todo eso que está aquí. Entonces, A, este valor de A, que es el coeficiente estequiométrico y es el valor que tiene aquí, es 12,5. El valor de A. Porque aquí está el factor común, entonces yo voy a separar todo esto acá. Siempre en las reacciones de combustión, el oxígeno se tiene que expresar como se encuentra aquí. Ahí está la cantidad de oxígeno que se requiere, sea en exceso, sea en defecto, sea teórico. Entonces, A se multiplica a O2 más 3,76 por N2. Recuerden que por cada mol de oxígeno hay 3.76 de nitrógeno. Y el oxígeno que entra, ve, el nitrógeno que entra es igual al que sale. Miren, aquí está. Esta cantidad que está aquí, 3,76 de nitrógeno, que es la que estaba presente antes de comenzar la reacción. Mire que aquí aparece al finalizar. O sea, el nitrógeno no reacciona. Y aquí tenemos, ya voy a desbaratar esto aquí, el combustible, ahí está, el aire, todo eso que está aquí. Y los productos son dióxido de carbono, vapor de agua y el nitrógeno que entró y vuelve y sale. Estos son componentes mínimos de una reacción de combustión. Siempre tienen que aparecer ellos. Si usted aquí coloca solamente dióxido de carbono y agua y no coloca esa cantidad, no es la reacción de combustión, porque usted está manifestando de que los nitrógenos reaccionan. Y estos pues, coeficientes 12.5, 8, 9, eso vamos a ver ahora cómo se calculan cuando hacíamos nosotros en química, cuando balanceamos las ecuaciones químicas. Entonces, miren, cuando yo determino los valores de los coeficientes estequiométricos, o sea, los valores de esas letras, los que van delante de las fórmulas químicas, los coeficientes estequiométricos, entonces yo tengo las relaciones molares. Yo puedo decir entonces que como aquí delante de de 8H18, pues no hay nada, se supone que es 1, entonces yo digo que una mol de gasolina o el combustible me reacciona con 12.5 de oxígeno. O que 12.5 moles de oxígeno me reaccionaron con una mol de 8H8. O que una mol de combustible me reaccionó con 47 moles de nitrógeno. ¿De dónde aparece el 47? De 12.5 por 3.76. Si no me creen, pues hagan la multiplicación. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que 47 moles de nitrógeno me reaccionaron con una mol de gasolina o con 12.5 de oxígeno. O que 47 moles de nitrógeno me produjeron 8 de dióxido de carbono o me produjeron 9 de agua. O puedo decir que 9 moles de agua se produjeron a partir de 12.5 moles de oxígeno. Entonces miren cómo hago las relaciones estequiométricas. ¿Cuándo puedo hacer esto? Cuando la ecuación está balanceada. Por eso es siempre que ustedes se involucren en una reacción química, lo primero que deben verificar es que ella esté balanceada. La reacción esté balanceada. Bueno, listo. Otra forma de las reacciones químicas, ya para dejarlos descansar, pues ya menos mal que terminamos. Es importante para que nosotros
En las otras dos sesiones en la próxima es puro ejercicio, como les digo, muchachos. Entonces, miren, ya que yo puedo hacer una relación estequiométrica entre los reactivos y los productos por medio de los coeficientes estequiométricos que he calculado. Ya vamos a ver cómo se calcula. Y también puedo establecer relaciones estequiométricas con base en las masas, y a los pesos moleculares de los compuestos que participan como reactivos o que participan como productos. 114 es el peso molecular del C8H18. ¿De dónde aparece ese valor? Del peso atómico de el carbono, que está en la tabla periódica, 12.01 por 8, más el peso del hidrógeno, 1.0079 por 18. Entonces sumo y me da 114. ¿Sí? El 400 aparece de el peso del oxígeno, que es 15.2999 por 2, pues me da casi 32, ya redondeando 16, 32, multiplicado por 12.5, me da todo eso. Entonces, y el nitrógeno, pues el peso del nitrógeno es 14 por 2 me da 28, multiplicado por 47, entonces me da todo esto que está aquí. Entonces serían todas las masas de el combustible, el oxígeno y el nitrógeno para cada uno de ellos, lo mismo para los productos. Entonces, el peso molecular del dióxido de carbono, el peso del carbono más los dos oxígenos multiplicado por 8, el peso del hidrógeno, de los dos hidrógenos, más el peso del oxígeno multiplicado por 9, entonces me da este. Entonces yo puedo decir que 114 gramos de combustible me reaccionan con 400 de O2 o con 1325 de nitrógeno, o que esos 114 me producen 352 de dióxido de carbono o 172. Hago la misma relación estequiométrica, que lo puedo hacer en moles, lo puedo hacer en peso. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces yo tengo los coeficientes estequiométricos y me doy cuenta que lo puedo simplificar. Entonces, cuando lo simplifico, pues me quito esos valores tan grandes. Entonces, como dice aquí, dividiendo toda la ecuación, la segunda, por 114, estos serían los coeficientes nuevos. Miren ustedes que ya no me va a 114, sino que me va a dar 1, me va a 3,51, 11 en lugar de 1325. Entonces, de todas maneras, usted trabaje con el de arriba o con el de abajo, las relaciones estequiométricas son las que no hay problema. Es para que den cuenta que yo puedo simplificar, pero es toda, ¿no? Toda la relación, productos y reactivos. Bueno, estas relaciones, aire-combustible y combustible-aire, son muy importantes. Para terminar esta cosa. Entonces, miren, estos son puntos seguros que en estos ejercicios aparecen. Determina la relación aire-combustible o determina la relación combustible-aire. ¿De dónde aparece el 15.13 a 1? Es 15.13 a 1 es que hay 15.13 moles de aire por una de oxígeno. O sea que O por cada kilogramos. mol, o sea que hay por cada mol de aquí esta relación aire-combustible, me está diciendo que por cada kilogramo de combustible hay 15.13 de aire, viceversa. ¿Sí? Pero no, yo lo que quiero ver es de dónde me aparece el 15.13, para que decir a uno, es con esta relación aquí cuando hago la simplificación. 3.51 más 11.72 me debe dar 15.3. Entonces, por cada mol de combustible hay 15.13 de aire. Y en la de combustible aire, me entiendo que por cada mol de combustible hay 15.13 de 100. Entonces, cuando yo divido 15.13 sobre 1, pues me da lo mismo. Pero cuando yo divido 1 sobre 15.13, me da 0,076. Esa es la relación combustible-aire. Entonces, es muy importante. O sea que esta relación de 15.13 es
la relación aire-combustible para la gran mayoría de las reacciones de combustión. Entonces, vamos a resolver ejercicios donde esa relación combustible-aire me puede dar mayor a 0.066 o me puede dar menor. Entonces, con base en eso, es que yo voy a decir, hay un exceso de aire, o puede haber un exceso de combustible o de efecto de cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, miren que estas dos relaciones se utilizan para indicar la riqueza o pobreza de una mezcla de aire. Ahora no, cada vez que yo calcule la relación aire-combustible, se me tiene que dar un valor cercano a 15.13 para poder establecer lo que hemos dicho. O la relación combustible-aire, 0,036. Muchachos, dejemos ahí. En la próxima clase, pues ya comenzamos nosotros a mirar cómo determinamos estas relaciones y comenzamos a resolver, como les digo, toda la clase va a ser de cálculos. ¿Sí? Ya no hay más teoría, solamente cálculos. Y es muy importante, pues no vayan a perder la clase porque no es lo mismo escuchar la grabación que lo que uno está pues, aquí.